fijación clara respecto a la verdad, y eso es lo que hay que decir, a no moverse de esa digamos, de esa visión de que lo que hay que trasladar es la verdad, y al mismo tiempo aceptar las equivocaciones y los errores. Y además, ya cuando él está ya siendo comandante, todos los que han estado alrededor de él desean dos cosas. Una, como obligaba prácticamente a todos los compañeros que se habían sumado al ejército rebelde, que en general eran campesinos y también la mayoría de ellos analfabetos, a estudiar, luego de empezar a hacer, digamos, a leer y escribir, a seguir adelante. Incluso ellos, como ya tenían en un momento determinado grado militar, cuando ya estaban llegando casi a triunfo después, solo les daba grado si es que no llegaban a determinado nivel, ¿no? Era como que les ponía la zanahoria y también les ponía la disciplina, pero al final, entonces hablando con muchos de ellos reconocen esto, ¿no? que les trasladó de obligarlos a estudiar, de obligarlos a superarse, decían ellos, ¿no? A superarse. Era una cosa constante. En todos los campamentos que él dirigió había primero una escuela, lo primero que ponía una escuela, después ponía una fábrica de habanos, de tabaco, le llaman ellos, una fábrica de tabaco para que tuvieran para fumar, después una fábrica de armas, generalmente donde arreglaban las armas, y posteriormente, cuando fueron las cosas avanzadas, bueno, un periódico, después la radio rebelde, etc. Es decir, siempre haciendo cosas que tenían que ver con la organización. Algunos dicen, yo no coincido mucho con lo que dicen algunos así, del todo, porque en mi casa tuve la ocasión, digamos, de estar en contacto con muchos otros libros, que aquellos que dicen que él recién empezó a tomar contacto con el marxismo en Perú, sí, fundamentalmente en Perú con un médico que se llamaba Pelle, que le da toda una serie de elementos de Mariátegui, y que él empieza a profundizar en Mariátegui, pero él ya venía de la Argentina, digamos, con discusiones y estudios con distintos marxistas. Él, evidentemente, además lo dice claramente, nunca participó en ninguna organización en la Argentina, ninguna, ni siquiera estudiantil, pero sí leía, y leía mucho, e incluso yo recuerdo que en mi casa, antes de que se hubiera traducido al español, estaba la historia de la Revolución Rusa de Trotsky en francés, libro que él después lo encuentran en la mochila cuando está en Bolivia, pero que ya tenía conocimiento de esto, y ya incluso las cartas que le mandaba a mi tía Beatriz, a la cual le quería mucho, por él le firmaba Pepe Stalin, o le firmaba a tu querido sobrino proletario, sabiendo que a la vieja no era lo que más le gustaba, eso era lo que le decía, ¿no? Entonces, evidentemente, antes de llegar a Mariátegui, antes de llegar después a Guatemala, él ya tenía no solo lo que era haber viajado por América en esta moto y en la balsa, etcétera, haber trabajado bajando bananos en Honduras o haber trabajado en distintas cosas, digamos, junto a la gente, y después en el segundo viaje en el que pasa por Bolivia, cuando la revolución, cuando el MNR es, digamos, gobierno, cuando pasa Solo está en el gobierno, que es uno de los dos momentos de América en que un ejército popular derrota a un ejército regular, pero él no queda contento con lo que ve y sigue de largo, pero ha visto y ha tomado contacto con aquello, y con muchos marxistas también de la zona, y muchas discusiones. Evidentemente ya él venía acumulando. Para cuando llega a Guatemala, ya la acumulación era una acumulación, digamos, mucho más profunda que la de haber andado por ahí un poco aéreo, ¿no? Ya no era aéreo, era y como además era un estudioso, como además era realmente un investigador, porque él cuando la primera carrera que él decide estudiar es ingeniería. Cuando mi abuela se enferma, muy querida por todos nosotros, vivíamos en Córdoba, él viene de Córdoba para estar con ella, ella muere. Inmediatamente después deja ingeniería
y se pone a estudiar medicina. Nunca lo dijo, pero nosotros todos sacamos la conclusión de que tenía que ver con esa imposibilidad de haberle ayudado a la abuela. Pero sin embargo, en medicina, él fue un investigador de alergia. Muy pocas veces él estuvo trabajando como médico, digamos, de familia o médico de consultorio. En realidad en hospital, trabajó en un hospital de México, el tiempo que más trabajó. Pero en Buenos Aires fue en una clínica de alergia, en donde hacía una investigación sobre la alergia. Por supuesto, siempre desde el punto de vista de la medicina, pero con esa característica de investigador. Todo esto también para tomar digamos, el por qué él en un momento determinado deja de ser médico, pasa a ser combatiente, después comandante, pero además de eso, rápidamente en el Instituto de Reforma Agraria pasa a ser un investigador y un científico, se puede decir, de lo que era la política económica. Luego ya en el Ministerio de Industria manda a llamar a un compañero que era descendiente de españoles, pero que habían sido refugiados y estaban en la Unión Soviética, Mansilla se llamaba, para que venga a enseñar el Capital. Y lo tiene meses allí, a todos los compañeros del ministerio, estudiando el Capital. Entonces, este médico, en realidad, creo que, y lo dice en algunas cartas, y lo dice en una poesía, que si tenemos tiempo por ahí una parte de ella la voy a leer para que también sepan que Che escribía poesía, no Ernesto y Che, los dos, pero en este caso Ernesto, como médico había llegado a la conclusión que le podía resolver el problema a una persona y hasta ahí nomás. Y que ahí se cortaba, es decir, cada vez fue dándose cuenta a través de caminar todo lo que era la América profunda, que el tema era social, el tema no se solucionaba con un médico u otro médico y con algún remedio. Entonces, todo esto un poco para darles un panorama del Ernesto persona, ¿no? Antes de entrar en el Ernesto Che. Y para un poco documentar algunas de las cosas que le estoy diciendo, por ejemplo, en el tema de lo de ser estricto en lo que se dice. Un compañero, cuando él estaba, era ministro de Industria, y un compañero de uno de los organismos, uno estaba en un campo en la cuenca central, en Camagüey, hace un artículo, y el Che Ernesto lee el artículo. Este hombre se llamaba Pablo. Él dice: Pablo, leí tu artículo, debo agradecerte lo bien que me tratas, demasiado bien creo. Me parece además que tú también te tratas bastante bien. La primera cosa que debe hacer un revolucionario que escribe historia es ceñirse a la verdad como un dedo en un guante. Tú lo hiciste, pero el guante era de boxeo y así no vale. Mi consejo: relee el artículo, quítale todo lo que tú sepas que no es verdad y ten cuidado con todo lo que te conste que no sea verdad. Saludos revolucionarios, patria o muerte venceremos, comandante Ernesto Che Guevara. O sea, bueno, le está diciendo: no macanees, no metas cualquier cosa, ¿no? Y esto se lo decía no solamente a gente que por ahí estaba a su cargo, sino con gente de la cual él dependía. Por ejemplo, con el doctor, además le pone doctor Regino Botti, que era el doctor en Ciencias Económicas, era ministro y secretario técnico de la Junta Central de Planificación, es decir, que era jefe de él, porque él era ministro, pero de Industria, y este era un jefe. Y el jefe le manda una solicitud, que es el aumento del número de ejemplares de la revista Confederación Médica Panamericana. Y entonces él le contesta, le dice: estimado ministro, disciplinadamente cumpliremos las órdenes de la Junta. Amparado en mi pequeña y poco edificante historia de médico, debe advertirle que la revista es una porquería. Y en mi opinión general es que las porquerías no cumplen funciones políticas, que probablemente es lo que usted pretenda. Que para la otra historia, la grande, me reitero, su atento y seguro servidor. Nunca ponía eso en ninguna carta, o sea, lo está cargando mal. Se patria o muerte venceré. Bueno, él es jefe, o sea,
El humor lo tenía con quien viniera, no es que agarraba con uno que estuviera abajo y lo zarandeaba, no, al de arriba también lo zarandeaba. Después, respecto de una de las cosas de su visión social, de cómo él recogió y caminó el mundo ya en un momento determinado, como en el año 64, no solamente ese recorrido que él hizo por América y demás, sino porque ya él después fue el primer embajador en realidad de la Revolución Cubana para lo que fue Europa, y sobre todo Europa Oriental. Aunque para llegar a Europa Oriental, por ejemplo, estuvo por acá, no sé si en Galicia, creo que no, pero sí estuvo en Madrid y también estuvo en Roma. Pero fueron casualidades porque iba a otro país y el avión no llegaba directo, entonces paró y ahí pidió permiso para bajar y entonces tuvo alguna actividad, tanto en Madrid como en Roma. Después les contaré alguna de esas. Entonces, esto de que ella va conociendo más cosas, en el año 64, le escribe una señora que se llama María Rosario Guevara. Era marroquí, vivía en Marruecos, no sé si era marroquí, vivía en Marruecos, de allá le escribe. Entonces ella cuando le escribe, le dice: Guevara, ¿quiere saber si somos parientes? Le dice ella, a ver, ¿qué parentesco podemos tener como Guevaras? Y le dice: compañera, de verdad que no sé bien de qué parte de España es mi familia. Naturalmente hace mucho que salieron de allí mis antepasados, con una mano atrás y otra adelante. Y si yo no la conservo así, es por lo incómodo de la posición. No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Un saludo revolucionario del comandante Ernesto Che Guevara.